Una historia, mi esposa y yo somos muy diferentes. De hecho, venimos de lugares opuestos. Yo nací en Minnesota, un lugar de frío, de nieve, donde ya al final de la temporada de hielo había 1,5 metros de nieve congelado en las calles. Ella viene de Arizona, un desierto donde no hay vida ni esperanza, ¿verdad? Entonces oren por ella. Está desesperanzada, ¿verdad? Pero cuando yo la conocí, me enamoré de ella. Dije, wow, o sea, Dios, si tu presencia habita aquí en la tierra, ya lo he encontrado, ¿verdad? Yo quería conquistar a esa mujer y dije, tengo que hacer todo lo posible por conquistarla. Y mientras la empezaba a conocer, me di cuenta que su lenguaje de amor eran palabras de afirmación. He ahí un problema. Yo crecí en una familia también muy opuesta a la de mi esposa. Cuando nosotros salíamos de la iglesia, mi papá no me decía, wow, hijo, qué bien tocaste la batería. No me decía, ¿qué te habló Dios? No, me volteaba y me preguntaba, hijo, ¿qué pudimos haber hecho mejor? ¿Verdad? No vengo de una familia que ocupaba mucho palabras de afirmación. Entonces me encontré con un gran reto de conquistar a esta mujer con algo que yo no sabía hacer. Entonces yo ahí me imaginaba, ¿no? Me volví cursi, romántico y todo con tal de intentar conquistarla. Lo chistoso ahora me dice, oye amor, ¿por qué no me hablas como cuando éramos novios? Le digo, porque ya te conquisté, amor, ya. Pero aquí va algo. Esta semana he estado orando mucho y Dios me ha estado hablando de lo importante que son las palabras. Las palabras en nuestra vida tienen la habilidad de derribar o crear fortalezas en nuestras mentes. Y hoy quiero hablar acerca de fortalezas en la mente. ¿Has escuchado la frase, eres lo que comes? Pues la misma manera te podría decir, eres lo que piensas. Nuestros pensamientos, cuando no son llevados cautivos, se convierten en fortalezas. Y una fortaleza o fortalezas son pensamientos que creemos que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando un mensaje de usar bonitas palabras y de motivación. Estoy hablando hoy de un mensaje muy espiritual, muy ligado a la Biblia. Porque la palabra de Dios y las palabras que Dios tiene para nosotros también tienen la capacidad de cambiarnos para siempre. Te doy un ejemplo de una fortaleza mental. Esto es una historia verdadera, pero está tan chiflado que no me vas a creer. Cuando yo trabajaba en Instituto Naciones, vivía en el dormitorio de hombres. Conocí un chico que todos los días antes de dormirse se ponía un traje y se ponía desodorante, spray, y se peinaba y se iba a acostar a la cama. Un día me mató la curiosidad y ya tuve que preguntarle, oye, ¿por qué te pones un traje antes de dormir? Y él me explicó todo su razonamiento. Tenía miedo que algún día iba a morir dormido. Ya sé lo que piensas, todos queremos morir dormidos y que digan, ay, mira, es que murió en paz, ¿no? Pues él era lo opuesto, él tenía miedo de dormir dormido. Porque ya se lo imaginaba, si estoy en boxer, mis papás me van a encontrar en la cama y me van a ver desnudo y van a tener que cambiarme y ponerme un traje para el funeral. Y ya había anticipado todo, entonces se ponía un traje para que cuando lo encontraran muerto en la cama, podrían llevarlo así bonito y guapo directo al funeral. Hablando de fortalezas en la mente, ¿qué pensamientos has permitido que te dominen? Pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios. 2 Corintios 10 dice, verso 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Digan conmigo, fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo los pensamientos para que obedezca a Cristo. Aquí el autor Pablo está hablando acerca de una guerra espiritual en este mundo y como nuestras armas no son las armas del mundo, sino hay algo que tenemos que hacer para ganar la batalla en el mundo y es llevar nuestra mente y nuestros pensamientos cautivos. Y cuando se trata de esto en nuestras vidas, no se trata de esforzarte más, se trata de renovar tu mente, de cambiar la manera en la que piensas.
Y para renovar tu mente, tenemos que estar conscientes a qué nos exponemos. Te doy un ejemplo, estaba viendo una serie, me gustan las series chinas y pues no hablo chino, entonces me tocan los subtítulos. A lo mejor te gusta ver películas, tienes subtítulos en inglés, pero me di cuenta que cada vez que maldecían a alguien tenía que leerlo. Cada vez que decían una grosería lo estoy leyendo porque es traducción y lo estoy repitiendo en mi mente. Muchas veces nos exponemos a cosas que van contrario a lo que Dios quiere hablar y nos afecta cómo pensamos. Sabes que cada vez que eliges pensar diferente, creas una conexión neurológica diferente. En otras palabras, cuando tú piensas algo, piensa tus neuronas como una carretera a ese pensamiento. Cada vez que piensas en algo, es más fácil regresar a ese pensamiento. Cada vez que piensas que eres un fracaso, que no vales nada, es más fácil llegar a esa conclusión y pensar eso. Cada vez que piensas en la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, es más fácil que tu mente se dirige a esos pensamientos. Y en Juan 8, verso 31, la Biblia nos habla acerca de esta pelea de la mente. Y nos da una de las claves para poder tener libertad en nuestra mente y en las fortalezas que creemos. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, pon tu mente en sus enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Verso 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Es decir, que combatimos las fortalezas en nuestras mentes con la verdad de Jesús en las Escrituras. Porque lo que pasa es que el enemigo, su arma preferida son las mentiras. Y al creer mentiras nos encadena a ciertas fortalezas que nos detienen de poder creer en Dios de la manera en la que tenemos que creer en Dios. Por ejemplo, si tú eres soltero, una mentira que pudieras creer es de que vas a encontrar la felicidad cuando encuentres la persona de tus sueños. Pero como no has encontrado esa persona, vives una vida donde crees que vas a ser solo hasta encontrar algo. Y vas persiguiendo algo que realmente no es la solución a tus problemas. Otra mentira: si tú crees que tienes necesidad financiera, a lo mejor has pensado que la felicidad se encuentra en tener más dinero. Y entonces sutilmente estás trabajando más, estás ahorrando más, estás pensando en el dinero, pensando en tus préstamos, pensando en la cuenta de ahorros y te empiezas a esclavitar de una manera de pensar porque quieres tener más, porque al final de cuentas crees que si tuviera un poco más sería feliz. Pero luego regreso a la verdad, la palabra de Dios. Salmos 4:7. Me encanta como dice: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. ¿Cuántos rebosan de alegría el día de hoy? Alegría mayor de la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En otras palabras, tú has hecho que mi corazón sea más alegre y esté lleno de gozo, más que aquellos ricos, más que aquellos que tienen el Ferrari, el vino y la vida de lujuria. Dios, tú has hecho algo en mi corazón que me hace feliz. La palabra de Dios peleando contra la mentira del mundo, porque el mundo pinta que las riquezas traen más alegría, pero la alegría de Dios, fíjense, no depende de nuestras circunstancias. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, la paz de Dios, una paz que sobrepasa entendimiento y sobrepasa entendimiento porque no está basado en circunstancias, cuidará tus pensamientos. ¿Por qué es tan importante esa parte? Porque eres lo que piensas. Porque los pensamientos forman tus acciones. Cuando tomas acciones basadas en las mentiras que has creído, te alejas de Dios. Y de la misma manera, creo que hay poder en las palabras que hablamos. ¿Has pensado en qué palabras hablas en un día? Muchas veces
repetimos las mismas palabras como un disco rayado. Cuando yo conocía a Ana, a veces llegaba del trabajo y estaba ansioso por la cantidad de cosas que había que hacer y llegaba y empezaba a procesar el trabajo y todo lo que había que hacer y el estrés y que los proyectos y en un punto llegó a estresarnos tanto que hicimos una regla. Tienes en lo que llegas del trabajo a tu casa y ya. Cuando llegas a casa ya no hablas del trabajo porque parecía yo un disco rayado que mis pensamientos me llevaban a un lugar de estrés. Esa voz que forma tus pensamientos y tus acciones. ¿Saben que la persona promedia habla 7,000 palabras al día? Ahora ya sé, todos tienen ese vecino que habla mucho más de 7,000 palabras al día. Pero en promedio hablas 7,000 palabras. Y yo te pregunto, en esas palabras que dices, ¿estás hablando verdad o estás reforzando mentiras? En Proverbios 18:21 la Biblia dice que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Piensa en eso en un segundo. Portar arma necesitas un permiso del gobierno y te hacen un chequeo, ¿verdad? Pero lengua cualquiera tiene. Y dentro de esa lengua que tú tienes y la boca que Dios te ha dado, hay poder para destruir tu familia, para destruir el futuro de tus hijos, pero también hay poder para edificar y traer vida. Recuerdo en una ocasión estaba en el autobús con los niños de la casa hogar y un niño chiquito, haber tenido como 9 años, le pregunta a otro niño y le dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño dice, yo quiero ser astronauta. Y un niño metiche que ni era parte de la conversación se mete y dice, pero si ya no envían changos al espacio. Y todo el autobús, todos empiezan a reír y ves el niño que quería ser astronauta, pobrecito, su risa falsa para simular la vergüenza que había ocurrido. Las palabras tienen vida y muerte. Otra forma de verlo, en Ezequiel 37:4. Hay un profeta, tiene una visión y Dios le dice a este profeta, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios no le dijo a Ezequiel que tocara los huesos, no le dijo que orara en silencio, sino le dijo que hablara. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Isaías 55:11 demuestra el poder de las palabras de Dios. Dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Piensen en eso un segundo. Cuando yo predico, a mí me quita el estrés de predicar esto, porque yo no tengo que producir frutos, sino la palabra de Dios produce fruto. Dice Dios que su palabra nunca regresa vacío. Va a producir fruto, va a ser lo que Dios desea. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a poner la música de adoración en casa, a escuchar prédicas, a leer la Biblia en voz alta, la palabra de Dios va a producir fruto en nuestras vidas. No hay de otra, porque cuando Dios habla, hay un impacto que no podemos ni entender. Imagínate que cuando Dios dijo que haya luz, creó el sol y tardó 7 minutos la luz del sol llegar a la tierra y pensamos, wow, pero hasta la fecha, miles de años después, esa luz sigue viajando por las galaxias y el universo. Porque cuando Dios habla hay un efecto eterno. Y yo quiero animarte que con las palabras que tú hablas, afirmes lo que Dios dice de ti y no lo que tú crees. Cuando te sientas solo, recordar, no estoy solo, Dios siempre está conmigo. Cuando te sientas como un fracaso, recordar lo que dice la Biblia, soy hijo amado de Dios, valorado y deseado. Y creo que el desafío para muchos de nosotros es memorizar lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Y hay un filtro que nos da la Biblia para vivir nuestras vidas
en cuestión de nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8 la Biblia dice, por último, hermanos, consideren todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. ¿Qué tal esa serie que estás viendo? Podrías pasarlo por este filtro. La serie es puro, es amable, es digno de admiración, ¿verdad? Esa serie de Walking Dead que empezaste y te diste cuenta, son 11 temporadas, pero luego tengo que ver Fear the Walking Dead porque son otras 6 temporadas, pero luego sacaron el spin-off de Walking Dead Beyond, que son otras 3, pero ahora está la de Daryl Dixon y son 3 temporadas, pero ahora sacaron la de Negan y son otras 3 temporadas y te chutas las 22 series y temporadas de Walking Dead y dices al final de ver todo eso, oye, esto es digno de admiración. Estos zombies son respetables y justos. Merecen excelencia y espérame, lo estoy viendo y me estoy riendo porque me doy cuenta que aún en mi vida, pues fácil exponerte a cosas que no merecen tu atención. Pero el mundo está peleando por la atención de tu mente. Aún en tu teléfono. La gama de colores que está en tu teléfono está hecho para ser más adicto. No es cualquier azul, es el azul más adicto que existe. El color rojo en tu teléfono no es cualquier rojo, es el gama de color rojo más adicto que existe. Porque el mundo pelea por tu atención, por tu mente y por tus pensamientos. ¿Qué tal la música que escuchas? Y aquí va la cosa con la música, porque muchos preguntan, oye, ¿es pecado escuchar música secular, verdad? Ya nos vamos a meter en problemas aquí. Aquí hay un peligro con la música y es esto. Si hoy estoy caminando con mi hija de 3 años y de la otra mano tengo a mi esposa y vamos paseando y se me acerca un chico y le dice a mi hija y le dice a mi esposa, hey chiquita, ¿te ves bien? Vamos al bar. ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí enfrente de ellos, ¿no? ¡Fua! Karate Kid, voy a publicar todo lo que vi en esas películas chinas, ¿no? ¡Fua! ¿No? Y alucinar para sacarlo de ahí. Pero lo que pasa es, nunca dejarías que alguien le diga eso a tu familia, pero prendes el radio y empieza una canción y dice, hey chiquita, ¿te ves bien? Vamos al bar. Y dices, oh, tiene buen ritmo, ¿no? Tun, tun, turun, tun, tun, tun. ¿No? Y lo que pasa es de que la música abre puertas para hablar palabras a tu familia, a tu hija, a tu esposa, que nunca dejarías que alguien hable a sus vidas. Entonces, ¿por qué nos exponemos ante estas cosas si tenemos el tiempo limitado? Mejor exponernos a la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando David tocaba música, los demonios se iban. ¿Sería tanto pensar que la música también puede invitar cosas del diablo sobre nuestras vidas? Y aquí va la pregunta, ¿qué grabación has estado escuchando en tu mente? ¿Se alinea con lo que Dios dice? Cuando vas a empezar esa serie, ¿te has preguntado, ¿es digno de admiración, es puro y es respetable? ¿Qué verso necesitas tú proclamar sobre tu vida para combatir las mentiras que el diablo ha hablado a tu vida? Y por último, y lo más importante, la pregunta que les haría el día de hoy, no solo es qué estás pensando y qué estás hablando, pero ¿estás escuchando la voz de Dios sobre tu vida? Porque hay tanto poder en las palabras, pero cuando hablas de las palabras de Dios no se compara. Hay tanto poder en las palabras de Dios que cuando hizo la creación, Él no agarró aquí tierra y empezó a moldear y a pintar y pudo haber hecho de 1000 maneras. Él simplemente habló y se creó la tierra con el poder de sus palabras. Jesús vino a la tierra y resucitó a 3 personas de la muerte. Él no hizo algún ritual, un sacrificio. Él no tuvo que agarrarlos y simplemente habló. Lázaro, levántate.
Cuando está en la tormenta, simplemente dijo, calma, y la tormenta se calmó, porque una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Una palabra de Dios es mejor que mi mejor prédica en mi mejor día. Una palabra de Dios cambia tu familia, tu destino, tu propósito, tu mentalidad, tu adicción para siempre. Porque la palabra de Dios es eficaz y no vuelve vacío. Y vemos en la Biblia tanto poder en las Escrituras cuando Dios hablaba. Vemos un profeta Elías quien después de una gran victoria cae en la depresión. Está luchando y ora y le dice, Dios, mejor mátame ya. Si prefiero morir que seguir viviendo así. Y está deprimido y está declarando algo con sus palabras. Dios tiene que detener lo que está haciendo en Israel. Tiene que mandar a Elías por un desierto, 40 días, 40 noches, mandarlo a una cueva para que vea un milagro extraordinario. Porque Elías era el profeta de fuego. Cuando él oró, cayó fuego y mató a 400 profetas falsos. Entonces Elías está en una montaña y ve el fuego pasar. Pero Dios no está en el fuego. Yo creo que se confundió porque siempre había visto a Dios a través del fuego y luego viene un viento y estremece las montañas y yo creo que las piedras se caían y es algo extraordinario y Dios no estaba en el viento. Pero en un momento de silencio, escucha un susurro apacible. Escucha la voz de Dios. Empiezan una conversación. Elías, lo que pasa es de que había creído mentiras del diablo. Había creído que era el único profeta, el único justo. Y Dios le dice, pero Elías hay muchos más, y hasta le da un número y ánimo. Y es más, vamos, levántate y te va a dar un discípulo que va a seguir tus pasos y va a ser el siguiente profeta para Israel. Y empieza a escuchar estas palabras y empieza a regresar la vida a él. Aún un profeta de Dios lo necesitaba escuchar la afirmación del Padre sobre su vida. Recobra ánimo, encuentra a su discípulo y sigue su ministerio. Pero aquí va el punto. Con tanto ruido, con tantas distracciones en tu vida, ¿estás escuchando la voz de Dios? Con tanto que compite con tu mente y tu atención, estás tomando momentos donde puedes estar en silencio para escuchar las palabras de Dios. O estás tan ocupado, estás corriendo tanto, estás tan estresado y ansioso que está cambiando la forma en la que tú le hablas a los demás. Y has descuidado tus palabras y has hablado palabras de muerte y no de vida. Cuando Dios está en la casa de Marta, Jesús está ahí, se encuentra con sus discípulos y Marta se encuentra con el tiempo limitado. ¿No te ha tocado un examen en la escuela y te dan 1 hora o te dan 2 horas y empieza el contador y de repente nada en la vida importa más que ese examen y estás así hiper enfocado y estás intentando sacar cada respuesta porque el tiempo se está acabando? Marta no entendía que el tiempo con Jesús en su casa se estaba acabando. Era un tiempo limitado y si no lo aprovechaba ya no iba a poder estar a los pies de Jesús. Jesús solo iba a estar una vez más en su casa antes de morir. Pero aquí se encuentra Jesús y Marta se le está acabando el tiempo, pero está distraída porque hay tantas cosas que hacer. Está preocupada, está enojada, está estresada, está corriendo de aquí para allá. Y hay tantas cosas en la casa que le están robando su atención, le están robando su mente, le están robando sus pensamientos. Se está preocupando por los trastes, pero hay que hacer comida porque esos discípulos son bien comelones y entraron con sus zapatos y me hicieron ahora tengo que barrer y está yendo de aquí para allá. Y ve a María y dice, ay María, ¿por qué eres como eres? Empieza a hablar palabras de destrucción, ¿no? Ay María, otra vez yo tengo que hacer todo, ¿para qué sirves? Ay María, aquí ando yo trabajando, eres una floja. Ay María, tú sentada y mira, yo como siempre tengo que hacer todo porque sin mí
no, esta casa se deshace. Y le dice Jesús, va con Jesús y confronta, dile a María que se ponga a chambear, que deja de ser floja, que deja de andar ahí sentada cuando hay cosas que hacer. Y Jesús ve esto y dice, wow, pues Marta, tienes que entender algo. Se te está acabando el tiempo. Se te está acabando el tiempo, estás distraída con muchas cosas. Estás corriendo porque hay tantas cosas que hacer y te tengo que decir algo que no te va a gustar escuchar, pero Marta, tú estás equivocada. María eligió lo que era mejor. ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que te sentaste en silencio por 10 minutos? Donde no hablaste tus 7,000 palabras, donde no hubo caos, donde no tenías que correr a atender a los niños y la cena y simplemente escuchaste la voz de Dios. Lo que pasa cuando no escuchamos la voz de Dios, en el caos, el enemigo está hablando. A veces es más fácil escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. María, cuando está en el caos, el enemigo habla, oye, María, mírala, mira cómo está sentada y tú haces todo. Mira cómo no te quiere ayudar. Mira, seguramente no le importas a María. Eres la única que hace el trabajo en la casa. Y se va Lázaro, te vas a quedar solita. A nadie le importas. Y el enemigo es mañoso para hablar mentiras. Y para cometer eso necesitamos estar en silencio y escuchar la voz de Dios. Y dejar que Dios te diga, hey, no estás solo, yo estoy contigo. Eres mi hijo amado y preciado. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Deja que Dios hable vida. A lo mejor tú estás aquí por primera vez y dices, híjole, pues yo no conozco mucho de Dios, pero creo que quiero conocer un poco más. Antes de continuar a la siguiente parte, solo quiero darte una oportunidad del día de hoy. Quiero hacer una oración y estas palabras son vida. Dice la Biblia que cuando damos nuestro corazón a Jesús, todo cambia. Empiezas a escuchar su voz sobre tu vida. Yo quiero hacer una oración. Si tú hoy quieres dar tu vida a Jesús, ¿podemos orar juntos? Para saber quién eres, voy a pedirte si valientemente puedes levantar la mano y yo voy a hacer una oración y puedes repetir conmigo ahí donde estás. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer esta oración? Perdóname si no te veo. Las luces están fuertes. Muy bien. Gracias por ser valiente. ¿Te parece si hacemos esta oración juntos? ¿Por qué no repites conmigo? Jesús, perdóname por vivir mi vida a mi manera. Necesito que hagas algo nuevo en mí. Te pido que tomes mi corazón, que tomes mi mente y que me adoptes en tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Hola, soy Josh McNally, pastor de la Iglesia Naciones. Espero que este contenido haya sido útil y de bendición para tu vida. Si así lo fue, yo te quiero invitar. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un buen comentario, dale like. Esto ayuda a que el mensaje llegue más lejos y queremos que personas nuevas se enteren de esto. Si tú quieres conocer más acerca de la Iglesia Naciones, de la misión que Dios nos ha dado, puedes ir a los links de abajo para enterarte de todo lo que estamos haciendo. Y mira, ánimo, sigue conectado. Creemos que aún Dios tiene más para ti.